Hello students, welcome to the English class. El día de hoy vamos a revisar el tema de present perfect. ¿Ok? Presente perfecto. Para nosotros poder realizar el presente perfecto, necesitamos utilizar lo que es el verbo had, ¿sí? Más el pasado participio del verbo principal. Recuerden que anteriormente revisamos el pasado simple de los verbos y al lado de la fila de los verbos en pasado simple hay una fila de los verbos en pasado participio. ¿Sí? En este presente perfecto vamos a dividir también lo que son verbos regulares de los verbos irregulares en pasado participio. ¿Okay? Los verbos regulares en pasado participio se maneja igual que el pasado simple. Simplemente se aumenta ed al final del verbo y ya está. Eso sería todo. Pero con los que son verbos irregulares, pues tendremos que ir a revisar esa listita de la tercera fila, ¿sí? Para darnos cuenta su escritura, ¿sí? Lo que cambia. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el verbo eat, que es el verbo comer, en su forma original es el verbo eat, en pasado simple es ate y en pasado participio es eating. ¿Sí? Entonces, sí cambia, sí varía los verbos irregulares. ¿Sí? Y para realizar este presente perfecto necesito eso. Sujeto, el verbo had, que en este caso va a trabajar como auxiliar, ya no como verbo, más un verbo principal en pasado participio, ¿sí? Entonces tenemos aquí, esta es la estructura. Sujeto más el auxiliar had or has. Recuerde que terceras personas del singular utiliza has, ¿no? He, she, it va a utilizar este has, ¿sí? El auxiliar has. Los otros pronombres utilizan el auxiliar have. Más un verbo principal en pasado participio, que no es lo mismo que pasado simple. Recuerde que hay una tercera columna para lo que son verbos irregulares. Para los verbos regulares, sí, se repite, simplemente termina en ed el verbo. Entonces tenemos aquí nuestro primer ejemplo, oración afirmativa. Dice, I had jumped. Yo he saltado, ¿sí? En negación, yo no he saltado, ¿ok? ¿Se dan cuenta? La negación se aplica al auxiliar had, ¿sí? Y en pregunta, lo único que hago es intercambiar de posiciones el sujeto y el auxiliar, ¿sí? Primero had, luego sujeto y luego el complemento del verbo principal, ¿no? ¿He saltado yo? Esto está preguntando, ¿ok? Ahora tenemos el siguiente ejemplo con un verbo irregular, ¿sí? Dice, you have eaten. ¿Tú has comido? Le está preguntando. En la negación se aplica al auxiliar, entonces, you haven't eaten, ¿tú no has comido? Y en la pregunta simplemente se cambia de lugar. Primero el auxiliar have, luego el sujeto y luego el verbo en pasado participio. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, en cambio, estamos utilizando lo que es el auxiliar has. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con terceras personas del singular. Si se dan cuenta, aquí claramente terceras personas del singular, he, she, it, están trabajando con has. ¿Sí? Terceras personas del singular trabajan con has. Y el verbo que le sigue es el verbo en pasado participio. En este caso, could, verbo regular, ed. Bright, verbo irregular, brighten. Fly, verbo irregular, flow. Ya, y nosotros utilizamos el presente perfecto para describir una acción en el pasado que tiene un efecto en el presente. ¿Sí? Vamos a dirigirnos a lo que es la tarea. En la tarea lo que tenemos que completar nosotros es poner el verbo en la forma correcta utilizando el presente perfecto. ¿Sí? Presente perfecto. Por ejemplo, tenemos aquí el I not work today. Si yo quiero poner en presente perfecto, lo que debo hacer es aumentar el auxiliar aplicando la negación, porque recordemos que aquí hay un not. Entonces, I haven't worked es un verbo regular. Entonces, worked. Worked. I haven't worked today. Yo no he trabajado hoy. ¿Sí? La siguiente simplemente nos da el by. By es un verbo irregular. ¿Sí? Entonces, aumento primero el auxiliar. We have bought new lamp. Nosotros hemos comprado una nueva lámpara. Otra vez tenemos una negación.
¿Sí? ¿Qué hago? Pues have y le aumento la partícula not, haven't, en contracción. Verbo plain es un verbo regular, pero monosílabo que se duplica la última letra y se aumenta ed. We haven't played it. ¿Ok? En la última parte nos está pidiendo una pregunta, pero ya tenemos aquí una frase de pregunta, ¿sí? Que esto es un mero detalle para pedir información específica, pero no afecta en nada nuestra estructura gramatical. ¿Cómo empezábamos la pregunta? Pues empezábamos desde el auxiliar, ¿sí? Have, luego sigue sujeto, you, nos está entregando el sujeto, y el verbo principal en su forma participio. Este be en pasado participio se transforma otra vez a been. Have you been? Ok, tenemos aquí el último, he, tercera persona del singular, voy a trabajar con has. He has written 5 letters. Okay, thank you students for your attention.